Buenas tardes, profesora. Nuestro equipo está conformado por 5 personas: Nelly Yanira, Mireya Solís, Fernanda Pérez, Karina Méndez y Daniela Nolasco. En el presente trabajo se tratará un tema con relevancia para la materia. Las obligaciones mercantiles son los actos que llevamos a menudo en nuestras vidas cotidianas. Por lo consiguiente, se merece la atención debida para los actos de comercio que se realicen. Buenas tardes tengan todos ustedes, compañeros. Del tema del que les voy a hablar es de las obligaciones mercantiles. Comencemos por el concepto. Las obligaciones mercantiles se fundan en la obligación civil del Código Federal y luego se refiere al Código de Comercio, que los menciona en sus artículos que constituyen los contratos comerciales. Las obligaciones es un vínculo jurídico por el cual una persona llamada deudor se contribuye al necesidad de dar, hacer o no hacer. Los elementos. Los elementos de las obligaciones son 3. Los sujetos de la obligación serán las personas individuales o colectivas que son capaces de obligarse. La segunda es la relación jurídica, que es el lazo que establece entre el acreedor, el sujeto activo, y el deudor, sujeto pasivo. El tercero y último, y el objeto de la obligación, que se caracteriza por la prestación de dar, de hacer, o bien un obstante que el deudor debe de observar a favor del sujeto activo. Los sujetos son 2, el sujeto activo y el sujeto pasivo, que es el acreedor y el deudor. El deudor debe cumplir cuando se debe observar la conducta previa de la obligación y el acreedor puede exigir una conducta determinada de la otra. La relación jurídica entre la obligación del comercio es la relación jurídica que nace cuando una persona llamada deudor se adquiere a la obligación de dar, hacer o no hacer, cosa en beneficio de otra persona llamada acreedor. Cuando esta relación entre las personas denominadas acreedor y deudor se originan a partir de un acto de comercio, la obligación se entenderá que es de carácter mercantil. La obligación mercantil se encuentra su funcional legal en 2 tipos de leyes, principalmente en la Ley de Comercio y el suplementario, el Código Civil. Fuentes de las obligaciones mercantiles: aquellos hechos jurídicos que dan origen a la obligación, es decir, los hechos jurídicos mediante los cuales dos personas se encuentran en la situación de deudor y acreedor uno del otro. Estas son el contrato, el pago de lo indebido, la gestión de negocios, enriquecimiento sin causa, hecho ilícito. Estas obligaciones se pueden clasificar en las obligaciones de dar, que consiste en la traslación de la propiedad de la cosa y la enajenación temporal del uso o goce de la cosa. Las obligaciones de hacer, el deudor está obligado a realizar un hecho. Y las obligaciones de no hacer, donde el deudor debe abstenerse de realizar un hecho. Extinción de las obligaciones. El pago es la forma natural de dar cumplimiento de la obligación. Dación en pago, cuando el acreedor recibe una cosa distinta en lugar de la debida. Novación, consiste en que se sustituya una obligación nueva a la antigua. Compensación, tiene lugar cuando existen 2 deudas recíprocas que se extinguen hasta el nivel de la menor. Confusión, cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. Término extintivo, es el acontecimiento futuro y cierto que pone fin a las obligaciones. Remisión, es la renuncia del acreedor a sus derechos. Pérdida de la cosa, extingue la obligación cuando se trata de cosa cierta y determinada. Prescripción negativa, es un medio de liberarse de las obligaciones por no extinguirse su cumplimiento en determinado tiempo. Caducidad, extingue las obligaciones por no ejecutarse los actos positivos que exige la ley. Nulidad, cuando el objeto fuente de la obligación fue declarada sin validez. Resolución, cuando se cumple la condición resolutoria estipulada. Rescisión, puede ser voluntaria cuando ambas partes acuerdan rescindir el contrato y forzosa cuando se entra en la hipótesis señalada por medio del mismo contrato o de ley para rescindirse.
revocación es un medio de extinción unilateral del obligado. En la realización de este trabajo se pudo llegar a la conclusión que los empresarios que conformen sus sociedades mercantiles conozcan cuáles son los derechos y obligaciones que contraen al formar su sociedad mercantil, así como las normas que se aplican al fusionarse una sociedad con otra, o asimismo lo que contrae una separación.